Perfecto, pues gracias a todos los que estaban conectando. Yo creo que empezamos con las intros y ahorita normalmente siempre se sigue conectando gente. Mucho gusto a todos. Yo soy Oscar Jiménez, soy el Country Manager de The Power MBA en México. Y bueno, ahorita también gestionando pues, todo lo que es Latinoamérica. Tenemos 4 meses más o menos que ya empezamos con una figura fuerte a apostar por Latinoamérica. Rápido, porque sé que hay gente que entró y que no es de la comunidad de alumnos de The Power MBA que pues acá Daniel y la empresa invitaron Your Research, entonces pues contarles rapidísimo de Power MBA, pues es la mayor disrupción, ¿no? En la historia de la educación. Hoy tenemos 2 años, más de 26,000 alumnos, fue creada por los mejores emprendedores europeos, Félix Ruiz, Hugo Arévalo, ¿no? El fundador de Twenty, de inversionista en Cabify, de Globo, Félix Ruiz de Jovan Talent, y bueno, un sinfín de gente que quisimos democratizar la educación, ¿no? Hoy la hacemos accesible para todos en una metodología muy fácil, entendible, es microlearning, nos apoyamos de referentes de todo el mundo, de hecho, pues así llegamos a Daniel, ¿no? Que quería colaborar con nosotros y nosotros felices de empezar a colaborar con empresas locales, ¿no? Chile, Colombia, en México estamos con Destroyer, con Gaia, con Ben Frank, Cambista en Perú, bueno, un sinfín, hablamos el otro día también con Quantix de Chile, ¿no? Con Adriana, o sea, un sinfín de gente que realmente quiere aportar a todo este desarrollo, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a los que siguen conectando. Ahorita vamos a empezar con Your Research. Voy a poner un video para dar un poquito de panorama. Son un minutito menos de 2. Y paso yo a presentar a Daniel. Pues permítame tantito para poder compartir pantalla. Está. Perfecto. Sí ven, ¿no? Sí ven la pantalla. Perfecto. Y para cambiar el audio para que se pueda escuchar. No se escucha, ¿va, Daniel? No, yo por lo menos no escucho. Perdón. Sí, ahí comentan en el chat que no se escucha, sí. Pero es que como traigo los AirPods, listo. Sí, yo de hecho dejo de usar AirPods porque a veces con el celular y todo se deslinkea, así que voy a lo clásico, a lo tradicional. Listo, a ver. En un mundo que está en constante cambio, donde la información varía día a día, demasiadas opciones, demasiada información, hacen que nuestra búsqueda sea muchas veces una tarea imposible. ¿Dónde están mis clientes? ¿Dónde instalar nuestro nuevo negocio? ¿Estoy capturando todo el mercado que debo con mi estrategia actual? Y si existiera una herramienta que trabaje contigo, que analice todas las variables que afectan tu mercado, ¿dónde viven las personas? ¿Cómo se mueven? Una herramienta que convierta los datos geoespaciales en respuestas concretas. GeoResearch descubre el potencial de cada lugar. Con modelos predictivos de alta efectividad, facilita las decisiones de negocios y el desarrollo de estrategias de crecimiento. Geo es tecnología de última generación multidisciplinaria y autónoma puesta a tu alcance inmediato. Es una plataforma diseñada para complementar tu intuición, adaptándose a tus preferencias y concentrándose en tus necesidades. Geo entrega soluciones en diferentes rubros y actividades, mejorando sus procesos. Trabajamos con las principales marcas del mercado. En Geo, las incertidumbres y las intuiciones se transforman en certezas. Ahora puedes sentirte seguro con una experiencia de negocios más productiva. Porque la búsqueda nunca fue una tarea tan sencilla, tan eficiente, tan concreta. Geo, empresa líder en el mercado latinoamericano, con un enfoque internacional y colaborativo, asistiendo en más de 10 países a la toma de decisiones de manera informada.
GeoResearch. Descubre el futuro de tu negocio hoy. Perfecto, perfecto. Pues con esta intro, ahora sí que nos seguimos. Yo con mucho gusto voy pues, a presentarles a Daniel, ¿no? Entonces aquí, pues Daniel es CEO y socio fundador de GeoResearch, con más de 15 años de experiencia profesional, aplicando sus conocimientos y expertise en estrategias de mercado en medianas y grandes empresas, tanto en el sector privado como público. En el 2011, perdón, formuló y desarrolló junto con el equipo de GeoResearch un algoritmo geoestadístico que, integrado con información comercial, demográfica y socioeconómica y cartográfica digital, es capaz de generar probabilidades de comportamiento de mercado. Y así nace este concepto, ¿no? Pionero, la geointeligencia y un software para industrias de retail, consumo masivo y real estate, que es Master Geo, ¿no? Actualmente, junto con la Dirección General de GeoResearch, lidera la expansión de la compañía en Latinoamérica con un importante foco en el mercado mexicano. Daniel ha sido docente en la Universidad de Santiago, Chile, de la Pontificia Universidad Católica de Chile y actualmente Universidad de Chile. Entonces, pues muchas gracias, Daniel. Te paso ahora sí que la batuta para esta conferencia que nos vas a dar súper, súper interesante, que cuando tú me mostraste y platicamos dije, o sea, me quedé con la boca abierta de lo potente que es la herramienta, de lo que yo te estuve preguntando que podía hacer. Yo que no he estado ni estoy en retail, pero dije, esto es una bomba para quien hoy lo está usando, ¿no? Entonces, pues gracias por estar aquí, por participar con nuestra comunidad y también, pues invitar, ¿no? A la comunidad de ustedes. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Un agrado también y ojalá pueda ser de interés, digamos, poder contarles todo esto que es la geointeligencia, las respuestas de negocio que ayuda y sobre todas las cosas en el tiempo que nos encontramos hoy, que son tiempos bien complejos, cómo esto también puede ser un aporte y, por supuesto, colaborar en la toma de buenas decisiones. Así que voy a compartir una presentación para que vamos trabajando con respecto a ella y así vamos centrando la exposición. ¿Me avisan si se ve bien lo que estoy compartiendo? Sí. Según esto está todo ok. ¿Se escucha bien? Sí, también. ¿Todo bien? ¿Nos Perfecto. dicen? Sí, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces vamos a hablar hoy día de lo que es la geointeligencia, de lo que significa conceptualmente, de lo que implica los desafíos, los riesgos y lo más interesante, poder ver casos de éxito, de cómo esto se aplica y colabora, por supuesto, en lo que la mayoría de ustedes ve en el día a día. Entonces, para entender fundamentalmente qué es esto, vamos a ver qué es la geointeligencia. Hoy día existen ciertos conceptos que son conocidos en el mercado y que básicamente responden a la integración de la variable geo. El concepto que más se conoce tiene que ver, por supuesto, con la georreferenciación, que básicamente es en el fondo ver puntitos en un mapa, pero que si en estricto punto nos asociamos un objetivo, una métrica, básicamente el aporte que nos puede dar es prácticamente nulo. Posteriormente a eso viene un concepto un poco más pro, que es el concepto de geomarketing, que básicamente es donde entran los mapas de comportamiento y se pueden ver a nivel de manzana, por ejemplo, mapas asociados a ingresos, a densidades, a comercio y a estratos. El único inconveniente de esto es que pasa a ser solamente un mapa y no necesariamente te valida una buena decisión de negocio. Cuando a estos dos puntos anteriores incorporamos algoritmos matemáticos, distintos tipos de modelos muy complejos que son capaces de transformar los puntitos en un mapa, la información, en este caso, en probabilidades de comportamiento, es que estamos hablando de geointeligencia. Cuando incorporamos analítica avanzada que permite responder preguntas de negocio. La diferencia fundamental de la geointeligencia hoy día es que nos entrega una métrica y permite responder cuantitativamente a cosas que antes puedan ser inciertas, intuitivas y que por lo general no responden a lo que puede pasar hoy día en alguna ciudad, en alguna zona, en algún país, etcétera, etcétera. En términos bien concretos, la geointeligencia per se está compuesta por tres ejes que son súper claros y concretos. El primer eje tiene que ver con información, mucha información demográfica, socioeconómica, comercial, inmobiliaria, cómo se mueven las personas, los flujos, temas, por supuesto, asociados a entender específicamente servicios, etcétera, etcétera. Mucha data,
que segundo se mezcla con el eje estratégico asociado a cartografías digitales, por entender a nivel de manzana, un nivel tan fino como una manzana, específicamente la integración con el dato y poder saber, por ejemplo, a escala de manzana en todo Colombia, en todo México, Perú, etcétera, cuánto está dispuesto a gastar un hogar, ya sea en supermercado, en farmacia, en cigarrillos, en leche, en arroz, etcétera, etcétera. Y que finalmente, como les contaba en un inicio, se complementa con algoritmos geoestadísticos que transforman todos estos datos y todos estos mapas en probabilidades de comportamiento. La lógica que sigue la geointeligencia conceptualmente es que el riesgo de los distintos actores por tomar malas decisiones de localización puedan ser lo más cercano a cero. Por lo tanto, la geointeligencia se traduce en el concepto de precisión. Precisión respecto a una estimación de venta, a entender, por ejemplo, consultas de cuáles son mis clientes target, en el fondo siempre asociado a una métrica que es una consecuencia de la integración de los datos, integración de los mapas y con un algoritmo de comportamiento. Es hoy día un elemento muy importante el saber y conocer los datos. Para nosotros en la compañía y en la lógica que entendemos esto, hay un ciclo que es vital, que puede ser entendido y por supuesto implementado, que es el dato, que es la génesis. Ese dato se transforme en información y la información en conocimiento, y que ese conocimiento sea la matriz que permita tomar decisiones. Como ustedes saben, hoy día existe una abundancia completa de información, como les contaba, elementos comerciales, de servicios, obras en construcción, gastos en potencia, variables delictivas, de seguridad, las personas donde viven, cómo se mueven, etc. Uno de los grandes desafíos que la geointeligencia resuelve es poder integrar esta información, parametrizarla. Las fuentes que uno puede encontrar hoy día son amplísimas, que van desde celulares, información pública, el terreno, redes sociales, etc. Por lo tanto, hay un trabajo muy potente y robusto que está asociado a capturar información, integrar información y, por supuesto, transformarla después en algo que sea un input, por ejemplo, para un algoritmo que responda en simple cuánto voy a vender en mi nuevo punto, ya sea de Starbucks, de Walmart, de PJ, etcétera, etcétera. Responder a preguntas de negocio con métrica. Uno de los grandes avances que la geointeligencia ha hecho en los últimos años, por supuesto, está enfocado al concepto de precisión. Para poder ser preciso en la respuesta es necesario contar con información actualizada y, por supuesto, algoritmos que vayan de la mano con esto. Hoy día la geointeligencia, en todos los países donde está, siempre va a buscar preguntas asociadas al negocio, responder a preguntas de negocio. Entonces, efectivamente, es donde entra la formulización que puede tener este concepto. Esto que se puede ver relativamente complejo es algo muy simple y está asociado al espíritu de la geointeligencia. ¿Qué se busca? Responder una venta. Queremos saber una venta. Esa es nuestra incógnita. Y esta venta puede estar en cualquier punto, en un strip center, en un centro comercial, en cualquier esquina, standalone. Esa coordenada, ese punto en el mapa, esto que se simboliza con una J. Entonces, nuestro objetivo es poder explicar una venta que se compone por dos drivers claves. Esta G que ustedes ven acá corresponde al concepto de gasto potencial. Como les comentaba, hoy día es posible saber con sistemas online cuánto es el gasto en potencia, en simple cuánto está dispuesto a gastar un hogar desagregado por estrato socioeconómico en una infinidad importante, en este caso de conceptos, ya sea cuánto está dispuesto a gastar en leche, en azúcar, en harina, en arroz, en farmacia, en supermercado, inmobiliario, en vehículos, etcétera, que es un poco el panel de gasto en potencia. Y entonces, después, ¿qué hace? Ese gasto potencial lo multiplica por la probabilidad que las personas quieran gastarlo en ese lugar. Y ahí entra el concepto de algoritmo gravitacional, que es en el fondo, en términos sistémicos, como tenemos por un lado demanda, las personas, oferta, a dónde están los comercios y servicios actuales, y la interacción que se produce con respecto a eso. En lo sencillo, ¿cómo se calcula la probabilidad? Está dada por esta T, que son en el fondo el timing de desplazamiento entre un punto y otro. La S, la superficie del punto. Yo estoy estudiando un supermercado, una farmacia, un centro, ya sea tipo mall, un power center, etc. Esta F que ustedes ven que son los flujos
que existen en el lugar. Y está, ejemplo, la variable de accesibilidad. Todo esto es la probabilidad sumado a esto que son X, que son las variables explicativas intrínsecas al lugar. Por ejemplo, la densidad, el ingreso, los estratos. Y todo esto, arriba, el lugar que yo estoy estudiando, y abajo, denominador, y por eso asocia una sumatoria, todos los actores de competencia directa e indirecta que impacten en el lugar que yo estoy estudiando. Entonces, básicamente, esto asocia un enfoque sistémico donde todo interactúa, elementos de la demanda, de la oferta, y que en base a un gasto, por la probabilidad que se efectúe ese gasto, va a entregar una venta específica estimada en lo que yo esté estudiando. Esto es la génesis conceptual que hace la geointeligencia. Incorpora métrica, incorpora fórmulas que ayudan a que la toma de decisiones que se tenga en retail, consumo masivo, inmobiliario, etcétera, pueda ser certera. Lo mejor de todo esto es que la desviación, el delta histórico que por lo menos existe en la compañía entre lo estimado por nuestros algoritmos en software en tiempo real versus el comportamiento específico y real que tiene cuando se inaugura la farmacia, el supermercado, la tienda de conveniencia, etcétera, se mueve entre un 2 y un 5% de error. Por lo tanto, el algoritmo, cuando tiene información actualizada, la definición de comercio es correcta, la identificación de las preguntas de negocio, esta herramienta de verdad te produce una ventaja competitiva absoluta con respecto a lo que pasa y por supuesto te permite tomar mejores decisiones que están enfocadas en lo rentable que puede hacer un negocio. Dicho todo esto, que es conceptual y un poco cómo se compone, la diferencia de cómo es entre la georreferenciación, el geomarketing, esto que es geointeligencia, cómo se calcula, es lo que fue el desafío que implementamos el año 2010, el 2012 junto al equipo, que es poder llevar esto a plataformas online, el hacerlo PaaS, que en el fondo es Platform as a Software, Platform as a Software, cómo esto puede ser una herramienta fácil, dúctil, para que todos los clientes o actores puedan tomar buenas decisiones. Entonces, con respecto a esto, les voy a mostrar cómo funciona, en este caso, nuestra plataforma de geointeligencia. Esto es básicamente un sistema que tiene integradas más de 1000 distintas bases de información, entre informaciones, por supuesto, demográficas, socioeconómicas, comerciales, inmobiliarias, normativas, etcétera, etcétera. Y todo esto plasmado, por supuesto, en mapas de comportamiento. Un indicador que es vital en términos analíticos para asociar quiénes son las personas, la demanda, etcétera, está asociado al grupo socioeconómico, que básicamente es donde viven las personas. Y esto tú lo puedes saber, por ejemplo, a nivel de manzana, en esto que estamos viendo que es todo México. Por ejemplo, a nivel de manzana, ¿dónde están los hogares de segmento más alto? Que son los segmentos AB, que ustedes van a ver ahora en color azul. El segmento C+, que lo van a ver ahora en un azul un poco más claro, donde están las manzanas C, las manzanas C-, hasta todos los estratos que actualmente hoy día existen en México. Y no solamente un mapa, que es esto que hablábamos hace un rato de geomarketing, sino que es también información. Por ejemplo, si yo puedo seleccionar cualquier manzana en este barrio específico, por ejemplo, en México, que es la colonia de La Condesa, yo simplemente selecciono esta manzana y el software online es capaz de describir toda la información demográfica, socioeconómica y comercial que tiene esa manzana. Por ejemplo, la cantidad de hogares que hay, las personas que ahí viven, cómo se descomponen los hogares por estrato, qué cantidad es del segmento AB, qué cantidad es del segmento C+, qué cantidad es del segmento C, etcétera, etcétera. Hasta finalmente indicadores macroeconómicos que se llevan a la manzana que son relevantes en toda decisión analítica. Ejemplo, el ingreso. ¿Cuál es la sumatoria de ingreso mensual de todos los hogares que tiene esa manzana específica? Y por supuesto, cómo se comporta respecto a la participación, en este caso, de hogares por metro cuadrado. Entonces, toda esa información analítica desagregada a nivel de manzana. Esto es donde las personas viven hoy día. También, por supuesto, bajo entender normas de comportamiento, etcétera, es que esto puede ser más sencillo y más fácil. Por ejemplo, si vamos a nuestra sección reportes, tú puedes identificar un área particular y obtener toda la información asociada a esa zona. Por ejemplo, si nos vamos en este caso a la selección de reporte, específicamente el concepto demográfico,
y yo selecciono un área que puede estar asociada a través de tiempo, distancia, que prácticamente hoy no existe, es todo tiempo, o por supuesto un área particular y específica, y generamos esto en el mapa, un polígono. Ejemplo, que tome zona de La Condesa, La Roma, hasta el sur, un polígono específico, el que sea. El mismo software online es capaz de identificar esa caracterización espacial, lo transforma, en este caso, en información y genera online un reporte que va a ser capaz de describir toda la información. Así que estoy con un tema de internet. Denme un segundo, que no me captura la información. A veces pasa. Volvemos a México. Seleccionamos nuestro reporte, en este caso era el reporte demográfico. El dibujo. Un área específica, estábamos en la zona de La Roma y La Condesa. Seleccionamos el área y genera el reporte. Este reporte, a lo mejor hay un tema de conexión, nos va a entregar todos los datos demográficos, socioeconómicos, comerciales, inmobiliarios. Acá salió que están en el lugar. Por ejemplo, en esta zona que nosotros identificamos, la cantidad de hogares que hoy es de, digamos, el orden de 8.000. Y acá tenemos toda la sumatoria de ingresos de los hogares por estrato. El promedio de ingreso de hogares que existe en el lugar respecto a data dura. Por otro lado, información de personas, cómo se comportan por edades y sexo, para poder también identificar segmentaciones y, por supuesto, ver concentraciones de mercado que estemos buscando. Siempre el dónde, el cómo y, por supuesto, el cuánto en este lado. Un elemento clave está asociado a entender todos los comercios que existen ahí y poder tener identificado en Chile, en Perú, en Colombia, en México, en Argentina, en Brasil, etcétera. Esta información es clave para que el algoritmo pueda funcionar bien. En este caso, el poder identificar la cantidad de comercios que hay de esos, por ejemplo, cuántos son restaurantes, cafeterías, bancos, tiendas de conveniencia, etcétera, etcétera. Y con eso ir haciendo zoom para entender. Ejemplo, en esta zona existen 17 Oxxos, existen 2 7-Eleven, existen 2 Círculo K, existen 11 Extra y en total 8 otras tiendas de conveniencia. La cantidad y la dimensión de información que nos podemos encontrar en México es espectacular. ¿En qué sentido? En países, por ejemplo, como Chile, para que todos ustedes sepan, entre todos los actores de convenience store deben sumar alrededor de unos 2.600 puntos en todo Chile. Oxxo solamente en México tiene 18.000 localizaciones. Por lo tanto, los parámetros de diferencia respecto a densidad, a comercio, a cantidades entre los países, si vemos, por ejemplo, Perú, Colombia, Chile versus México, es realmente incomparable. Y por otro lado, un elemento que es vital en lo que se asocia a la geointeligencia es el concepto de gastos potenciales. En el fondo, poder saber en esta área particular y específica que nosotros identificamos cuánto están dispuestos a gastar los hogares que ahí viven, las personas desagregadas por estrato socioeconómico en una serie de comercios, de servicios que están identificados. En estricto punto, sabemos cuánto están dispuestos a gastar, por ejemplo, el segmento AB, C+, C, C-, D+, D, etcétera, en artículos de oficina, en cafetería, calzado deportivo, calzado general, calzado masculino, cine, electrónica, farmacia, fast fashion, gimnasio, etcétera, etcétera. Todos los distintos tipos de categoría que se asocian al retail y al consumo en masa. Entonces, este número, como se ve en la fórmula, después es de las personas que viven, de las personas que viajan a ese punto, por educación, por trabajo, etcétera, multiplicado por una probabilidad que se gaste, es la resolutiva que hace la geointeligencia. Entonces, es data integrada, dúctil y fácil, que por supuesto queda disponible para que los actores puedan tomar decisiones interesantes. Y lo otro que se vincula a lo que viene en el tiempo, oferta inmobiliaria, cuántos nuevos hogares se incorporan, entenderlo por precio, por tipo, son departamentos, son oficinas, son casas, el segmento que están incorporados, son a segmento alto, medio bajo, etcétera, etcétera. Poder conocer claramente información que después va a ser input para un cálculo, un algoritmo, una fórmula.
Esto es uno de los pasos más importantes, el conocer dónde las personas viven, dónde están los hogares, dónde residen. Y ahí entra un concepto que usamos de manera histórica en la compañía, que es el concepto endógeno. Endógeno está asociado a la residencia, donde las personas viven. Por consiguiente está el concepto exógeno, hoy día vital y clave, que en estricto punto es donde las personas se mueven, el origen y el destino. Y bajo esa lógica nos podemos encontrar, por ejemplo, mapas de comportamiento asociados a este tipo, que está referido a poder identificar, por supuesto, en todo México, el concepto de hotspot, que son las zonas rojas. ¿Cuáles son las zonas que concentran la mayor cantidad de viajes, de destino? ¿Dónde van las personas? Por educación, por trabajo, por salud, por diversión, etcétera, etcétera. Y se generan mapas de comportamiento de este tipo. Todo esto es también parte del Big Data de información. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos entender bajo una lógica de geointeligencia la transformación de esto, nuevamente vamos a nuestra sección de reportes. En este caso puntual, no vamos a revisar el reporte demográfico, sino que el reporte de viajes. ¿Qué significa esto? Yo puedo seleccionar cualquier zona en México. Por ejemplo, este lugar que se ve interesante como un hotspot, simplemente identifico el área, hago 2 clics en el mapa, el programa lo cuantifica, por supuesto, calcula toda la información asociada a él, y un clic genera el reporte de información, la transformación que les comentaba hace un rato. A esta zona que nosotros identificamos, sabemos que llegan cerca de 175.000 viajes mensuales, de los cuales el 6% viene del estrato más alto, el 43% de los medios, y en este caso el 51% del medio un poco más bajo. Entonces tenemos la cuantificación de los viajes por estrato socioeconómico, muy interesante. Segundo, ¿en qué van las personas? En sentido estatal, público, o en este caso en modo caminata, ejemplo que es el caso no motorizado. Y por supuesto siempre la cuantificación del modo en que las personas van al lugar. Por otro lado, tiene que ver con el propósito. ¿A qué van las personas a ese lugar? Por trabajo, por estudio, por compras, otros, etcétera, etcétera. Darle una caracterización al viaje, que no sea solamente un hotspot, como dice el geomarketing, sino que entender quién es el perfil de las personas que van a ese lugar. Y finalmente, el poder entenderlo a nivel de horario. ¿Cuáles son los horarios en que las personas van a ese lugar? Existen muchas compañías de vía pública, de marketing, etcétera, que solamente con esta información, que no es tan dura respecto a geointeligencia, si pasa a ver con integraciones de datos, parametrizados, actualizados, define toda la estrategia de inversión en la calle respecto a gigantografía, etcétera, etcétera. Que nada sea al azar, que todo responda a un comportamiento. Y finalmente poder identificar el tipo. Las personas que viajan a este punto son endógenas, que viven en el lugar solamente un 30% y son exógenas un 70%. O sea, el 70% de los viajes que llegan a este lugar no viven acá, viven en otro lado de México. Entonces, es ahí donde entra la diferenciación clave entre los comportamientos endógenos y exógenos. Por ejemplo, hay ciertos tipos de comercio, por ejemplo, una tienda de conveniencia en que prácticamente el 80% de su venta se explica por comportamiento exógeno y el endógeno es prácticamente nulo. Entonces, es así como la interacción de información, esto que veíamos de gasto, que se multiplica por una probabilidad que se efectúe, también tiene una separación, en este caso gasto endógeno, el que vive gasto exógeno, el que va a ese punto por trabajo, por educación, por salud y que también gasta en ese lugar. Entonces, aún hemos visto nada duro de geointeligencia. Hemos visto algo de geomarketing, información, big data, etcétera, etcétera. ¿Dónde entra la geointeligencia y cuál es después la pregunta de negocio que nosotros vamos a responder con respecto a esto? Vamos a hacer un ejemplo específico manteniendo esta información que es exógena, en el fondo cuáles son todas las zonas de destino de los viajes, y lo vamos a comparar, por ejemplo, a dónde están
las cafeterías importantes en México, poder saber a nivel del país completo, los bancos, las cafeterías, los centros comerciales, los fast food, o sea, datos duros, en México hay cerca de 60.000 coffee shops, farmacias cerca de 55.000. O sea, la cantidad de números que nos encontramos acá digamos, es muy interesante para hacer algoritmos, comportamientos y, por supuesto, poder tomar buenas decisiones comerciales. Entonces vamos al rango de cafeterías, a donde están identificadas, por ejemplo, los Starbucks, Krispy Kreme, Madonna, Nescafé, Pasión del Cielo, Alcázar, etcétera, etcétera. Y vamos a ver con nuestros amigos de Starbucks. Y vamos a seleccionar dónde están hoy día todos los Starbucks en México, en este Zoom particular que estamos viendo. Entonces acá el sistema online, sin saberlo, está haciendo un enfoque sistémico. ¿Por qué? Porque está mostrando a dónde están todos los Starbucks, que es la oferta, contrarrestando con todos los puntos rojos, que es la demanda, que son las personas. Siempre un enfoque sistémico tiene demanda y oferta y busca la maximización, en este caso, en el territorio. Entonces, si hacemos un análisis bastante simple, es posible ver que existe una correlación geográfica súper amplia entre las zonas que concentran destino, que es una información de la demanda, con dónde están hoy día los Starbucks, que es la oferta. Entonces, específicamente, acá entran positivamente cuestionamientos que se hace todo el día el retail, el consumo masivo. ¿Tengo más espacio para instalar nuevos Starbucks, por ejemplo, en México? Y con un análisis bastante sencillo, que dice, en teoría sí, porque mira, tengo una zona roja que asocia una alta demanda de personas, un alto flujo, pero no hay ningún Starbucks cerca. Y esa es la intuición, que eso uno puede ver con el geomarketing, puede ver con mapas y sobre todas las cosas puede verlo en el territorio, en la calle. Pero ahora el objetivo es poder verlo de manera simple, concreta y asociando una métrica. Y ahora es donde entra la geointeligencia. ¿Qué hacen nuestros usuarios, nuestros clientes? Toman nuevamente el concepto de reportes. Y en este caso vamos a ver el reporte que llamamos estimación de ventas. Lo seleccionamos y vamos a hacer un ejercicio online con ustedes, que es ver cuánto vendería una cafetería tipo Starbucks en este lugar. Entonces, seleccionamos el reporte, calculamos el concepto de área de influencia. El área de influencia es básicamente hasta que la probabilidad de captura comercial sea igual a 0, el concepto de umbral de demanda en estricto rigor. Entonces nosotros vamos a calcular una isócrona en este punto específico, en este hotspot al medio, y dado que el rubro es café, lo vamos a asociar a una isócrona en modo caminata y que va a ser de más o menos 15 minutos. El tiempo que uno está dispuesto a recorrer para llegar a comprar un café. Como les comentaba, hasta que la probabilidad comercial sea 0. Calculamos en tiempo real y ven ustedes ahí que se marca la isócrona. El punto específico que da en el fondo este timing 15 minutos caminando. Entonces vamos a la información no escalable, en este caso el micro location respectivo. Entonces una tienda, no vamos a estudiar ni farmacia, ni fast food, ni gimnasio, va a ser una cafetería, coffee shop. El área que tiene, pensemos en este caso una cafetería del orden de unos 170 metros cuadrados. La clase, como dijimos que era tipo Starbucks, va a ser de marca. ¿Dónde está? En este caso, en un punto stand-alone, a la calle. Dada la zona a donde está, las personas que ahí pasan asocian un flujo y el concepto que buscamos, y también súper importante la visibilidad. Dado que está en una zona interesante, justo en la esquina, vamos a asociar una visibilidad alta. Entonces definimos datos del micro location asociado al punto. Enter, el programa valida toda esta información, enter. Y en tiempo real calcula la probabilidad de todas las personas que viven ahí, de los flujos que llegan, y lo multiplica por el gasto potencial en la canasta café. ¿Qué nos dice nuestro modelo? El resultado de esto. A estos datos, si nosotros instalamos ahí un coffee shop, vendería del orden de $75.000 mensuales en un escenario normal, en un conservador del orden de 69.000 y optimista del orden de 85.000. Y tiene en esa área tan pequeña 60 tiendas de competencia. Esto es por lo que nos pagan nuestros clientes, por saber cuánto voy a vender si me instalo ahí.
Y como les comentaba en un principio, lo mejor de todo es que la diferencia entre lo estimado por nuestro software, este output, y lo real, se mueve entre un 2 y un 5% de desviación. Entonces, a eso va nuestro concepto, que la geointeligencia vende, en este caso, precisión, a través de Big Data, a través de cartografías digitales, algoritmos, todos estos ejes que les comentaba, pero finalmente se traduce en esto. E incluso el nivel que tenemos hoy día es que no solamente es capaz de estimar la venta que tendría en el punto, sino también la canibalización, cuánto le impacta a la red actual existente. Y se calibra un modelo específico con información de marca, de las ventas, etcétera, y se customiza el reporte. Hoy día, todos los actores importantes que existen de México al sur, la mayoría toma la decisión de expansión con nuestro software de geointeligencia, que tiene data actualizada, pueden saber información de la competencia y lo más importante, te permite tener estrategias de crecimiento que sean orgánicas, estrategias proactivas, estrategias reactivas, una serie de elementos que ayudan a la misión que busca esto, que el riesgo por tomar malas decisiones de localización sea lo más cercano a cero. Esto es una lógica de cómo funciona de manera aplicada la geointeligencia. Hoy día puntualmente nos encontramos en una coyuntura muy compleja, que todos estos puntos que uno puede ver, los locales comerciales, los centros comerciales, están todos cerrados. Y no existe hoy día una certeza de cuándo van a estar en apertura. Sin ir más lejos, en la región prácticamente el 70% de las empresas congeló sus planes de expansión, no entendiendo que ahora es donde existe una oportunidad clave para identificar, ya sea en plazas comerciales, centros comerciales, strip center, puntos que uno asociaría a una altísima venta y que tal vez van a estar en desuso en el corto plazo. Entonces, esta es una aplicación que permite adelantarse a eso y tener ventajas competitivas para poder tomar buenas decisiones. Eso por un lado. Y el segundo, que es el otro caso de éxito que les voy a contar, es atingente absolutamente a lo que pasa y tiene que ver con el concepto delivery. Hoy día toda la información que se conoce no solamente te permite decir cuánto voy a vender en ese local, en ese punto, sino que también es capaz de decir cuánto voy a vender en delivery, cuánto vendo por el apoyo de Uber Eats, por el apoyo de Rappi, etc. Y ahí entra el concepto que no necesariamente hoy día hay que estar en la mejor esquina. Hoy día hay ciertos actores en fast food, por ejemplo, que antes del tema del COVID, el 30 o el 40% de todas sus ventas era explicada por delivery. En este caso, el propio o el que daba de apoyo por Uber Eats, por Rappi, etcétera, etcétera. Entonces, el desafío hace algunos meses fue, hagamos esto mismo de manera geointeligente en una plataforma online que permita tener esta asertividad y llegamos a esto, que es lo que les voy a mostrar ahora. Vamos a ver un caso en Chile. Respecto a información, el mismo caso, vamos a ver todas las zonas hotspot, todas las zonas de destino. Entro con User Pass, país, en este caso Chile. Perfil, vamos a ver el ejemplo de delivery, estimación de delivery. Entonces, primero, información clave. Como les contaba hace un rato, poder entender demanda y oferta. En términos de demanda, veamos hoy día dónde están los hotspots. Viajes de destino. También, todas las zonas rojas que hoy día se pueden encontrar, donde están los comercios, las oficinas, las empresas, las zonas de destino que se tienen hoy día. Y esto lo vamos a complementar, por ejemplo, con dónde están todos los locales que venden pizzas hoy día en Chile. Y acá nos encontrábamos, vamos a nuestra capa de comidas rápidas. Fíjense las cifras de distintos de México con respecto a Chile. En total, en todo Chile hay cerca de 6.000 fast food. En México es eso por 9, por 10, por 8. Entonces vamos a ver específicamente el concepto pizzas. Vamos a ver hoy día dónde está, por ejemplo, Domino's Pizza, dónde está el CP, dónde está, por ejemplo, Papa John's, dónde está, por ejemplo, Pizza Hut, dónde está Pizza Pizza,
donde está Telepizza, que es el actor que tiene más N de lugares en Chile, fíjense cómo cambia el mapa, y donde está, por ejemplo, en este caso, otro actor que se denomina Mel, que entró hace cerca de un año a Chile. Entonces acá estamos viendo un mapa súper simple, que básicamente muestra demanda en términos de hotspot y oferta, donde está cada uno de los puntos que estamos viendo. El punto tiene información, la categoría, la dirección, los metros cuadrados, la ubicación, si está en un mall, en un power center, standalone, etcétera, etcétera. Información. Y si se fijan, no existe una gran innovación respecto a la localización de los puntos. Siguen los ejes centrales, están reunidos todos con todos, no existe una gran métrica. Entonces, ahora es donde entra el delivery, salir de la caja. No necesariamente tengo que estar en una esquina principal, en un hotspot. Puedo estar en un lado que sea un cold spot absoluto, por ejemplo acá. Pero la definición del área de reparto que yo haga puede hacer que mi negocio sea absolutamente más exitoso que estos que están hoy día en un hotspot, donde los costos de arriendo y dada la contingencia del COVID hoy hace imposible esa interacción comercial. Entonces vamos al ejemplo. Seleccionamos en este caso reporte, vamos a hacer un reporte de venta, donde vamos a seleccionar un punto específico. Vamos a instalar todos juntos hoy día un Black Kitchen de pizzas en este punto, que es un cold spot absoluto. Vamos a seleccionar el lugar, vamos a identificarlo espacialmente y vamos a generar nuestra área de reparto, donde va a estar el delivery. Vamos a dibujarlo online. El delivery asociado va a estar en toda esta zona. Va a partir en este lugar, va a seguir por acá, siempre en los contornos de avenidas principales y vamos a compartir este lugar. Y generamos nuestra zona de reparto, donde va a estar el trade area, donde van a ir, en este caso, las personas de Rappi, las personas de Pedidos Ya, de Uber, o tal vez el delivery interno que yo tengo, en este caso, en mi fast food. Confirmamos la zona de reparto y vamos a los datos duros. Vamos a instalar un local chiquitito, 100 metros cuadrados, que va a estar, en este caso, standalone, absolutamente, y vamos a trabajar con dos agregadores, que es este concepto. Ejemplo con Uber Eats y, por ejemplo, con Rappi. Y seleccionamos a los dos tipos de, en este caso, colaboradores que van a estar asociados al reparto, en este caso, de nuestro modelo. Enter. Se valida la información y lo mismo, en tiempo real el sistema es capaz de definir la venta que tendría y lo más interesante, diferenciada entre la venta que tendría el local, la venta de delivery propia y por supuesto venta de delivery por agregadores. Esto hoy día es la innovación más importante que se ha hecho en el último tiempo. Es el único sistema que es capaz de estimar ventas de delivery en la región completa. Entonces, ¿esto qué nos dice? La venta que tendríamos es de, en este caso, el orden de unos $50.000 mes. ¿Y cómo se reparte? Si se fijan ustedes, delivery, agregadores y local. Prácticamente el 85% de la venta está asociada al reparto y menos de un 10% al local. Esto es la evolución que viene en términos de fast food, en términos de localización. Cómo poder entender el territorio no solamente respecto al punto a donde estoy, sino que con respecto al valor de la demanda en términos de reparto. Con esto, hoy día muchos actores pueden tener información distinta, información clara, que permite romper el molde, que es estar en avenidas importantes, sino que ver el efecto que tendría, en este caso, la acción de Uber Eats, de Rappi, etcétera, etcétera, para llegar definitivamente a un valor, que es la venta que yo estoy buscando. Y claramente el costo de arriendo por estar en este punto es 25 veces más bajo que estar en un hotspot en el pleno centro, ya sea de Ciudad de México, de Polanco, de Santiago, de Lima, de Bogotá, etcétera, etcétera. Entonces hoy día existen herramientas que permiten apalear esto que es una crisis que lamentablemente no sabemos hasta cuándo va a estar, pero que sin duda va a hacer que salgamos de la caja para poder reflexionar y pensar cómo queremos hacer estrategias comerciales. Todo esto son respuestas que la geointeligencia da y que por supuesto tienen una métrica y una precisión, una asertividad cuando se quiere responder a una pregunta de negocio. Vamos a volver a la presentación, que es la parte final de la presentación.
que un poco está enfocado en todo esto que es la contingencia, cómo poder ser un aporte en términos de ideas eficaces, con innovación y con ingenio para resolver qué está pasando hoy día. Y ahí tenemos un concepto súper importante que es el concepto clonación de mercado. Hoy día, al igual que veíamos recién en el caso de Delivery, está todo el tema de venta web, de venta online. Entonces, la mayoría de las empresas no tiene información de quiénes son sus clientes, menos de quiénes son sus potenciales clientes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de Perú y de Chile, fundamentalmente, existe información pública que permite, con ciertos cruces y con ciertas cosas, o con data que captura algún tipo de actor de manera intrínseca, un retail, en este caso poder identificar, por ejemplo, el ID de quiénes son sus clientes. Y nosotros con información externa, información pública, casi en un 95%, somos capaces de transformar ese ID, en este caso en un nombre, en una dirección, un grupo socioeconómico, una edad, un sexo, un giro. Son abogados, dueñas de casa, doctores, ingenieros, etcétera, etcétera, y definimos un perfil. ¿Quién es el perfil de mi cliente y dónde está? Y una vez que definimos ese perfil, somos capaces de, con información externa, buscar personas exactamente iguales a tus clientes, que no son tus clientes hoy día, y le incorporas elementos de contactabilidad. Ejemplo, el email, para poder enviarle, en este caso, información, un descuento, una oferta. Hoy día, en muy poco tiempo, tú puedes asociar una base de, por ejemplo, 600.000 clones, que son personas idénticas a tus clientes actuales y que no los tienes identificados. Y a esas personas específicas hacer alguna campaña de promoción, de oferta de los servicios que se tienen hoy día. Cómo usar herramientas que no es una base de información, es una transformación sistémica de datos que asocian una probabilidad con mucha data de alguien que por supuesto tiene una mayor probabilidad de comprar porque responde al perfil de tu cliente. Y por supuesto todo eso, verlo a escala de mapas y de cosas para poder asociar buenas decisiones y con una métrica de comportamiento. Hoy día hay casos de éxito, de conversión de esto, que tienen pico incluso del 25%. Uno de cada 4 personas que le mandaste un email segmentado, un email geointeligente, después se transformó en un cliente. Los libros de marketing que hablan de bases de información masivas y de cosas, con suerte te hablan de un 1 o 2%. Entonces, es aquí donde el ingenio y la creatividad de mezclar información, conocimiento y marketing te puede dar una ventaja competitiva absoluta en tiempos de crisis que nos encontramos hoy día. ¿Mm? Perfecto, Daniel. Muchas gracias. ¿Ya acabaste? Sí, Sí, sí. Oye, está impresionante. O sea, yo estoy aquí, estoy impresionado. El motivo de traer, o sea, cuando a mí Daniel me lo presentó y empecé a ver la plataforma, ya ahí tenemos más de 20 preguntas ya ahorita listas para ti, Daniel, pero, o sea, me impresiona la, la exactitud. Yo no sabía ese día que platicamos lo del delivery de las Dark Kitchen, ¿no? Esta data que se tiene para eso. Y lo que acabas de decir, que justamente yo te iba a preguntar, era, o sea, el marketing que se puede llevar a online teniendo estas bases de datos geográficas está muy potente, ¿no? No sé si ya tengas casos de empresas que sean tal vez online casi, pero tal vez no llevadas al delivery de comida, sino a otro tipo de consumo, que estén usando, que estén ya probando algo así, por ejemplo. Sí, por supuesto, hoy día compañías del tipo de vista vestuario, calzado, tecnología, etcétera, usan esto canal, como un canal alternativo en la venta, que en este caso es de clones de geointeligencia, en salud también mucho. Entonces todo va a depender de linkear esto con una estrategia comercial, el poder que esto sea parte de un objetivo, que tenga una métrica y por supuesto con respecto a eso, asociar distintos grados de comportamiento. No, total, lo veo total. Pues voy a hacer 2, 3 preguntas y ya nos vamos directo porque ya hay muchísimas preguntas, pero Buenísimo.
con todo este movimiento del COVID, ¿qué crees que cambie un poco en lo que ustedes en la plataforma van haciendo, el comportamiento? Me imagino que ahora, o sea, algo que quisimos hacer en The Power MBA es que después de esto, lo que queremos es que todas estas empresas que van a buscar recuperarse, salir adelante, no lo hagan con la intuición que tú acabas de hablar. O sea, pareciera que la Exacto. intuición lleva algo. No, de hecho, lo voy a comentar. Yo ayer puse a un amigo que tiene una franquicia maestra italiana acá en México en contacto con Daniel porque justamente sé que él está buscando expansión y quiero, ¿no? Que tome decisiones de este tipo con la mejor información, ¿no? Entonces, ¿cómo ves todo este movimiento que va a venir después, ¿no? O que va a empezar ahorita a hacer ese ruido para salir adelante en ese momento? Mira, bajo esa lógica yo veo dos tipos de acciones. Sin duda todo esto va a obligar a las compañías transversalmente, te digo, inmobiliarias, consumo masivo, retail, a salir de la caja de lo cómodo que instalarse en un mall importante, en una plaza de hartos metros, etcétera, sino que va a decir cómo podemos ser eficientes con respecto a la venta y a los costos. Algo que ya lleva más de un año en la región completa, es cómo pasar del concepto de venta máxima a venta óptima. ¿Qué es una venta óptima? Cuando yo maximizo el dólar por metro cuadrado en el lugar a donde estoy. Entonces la mayoría de los actores hoy asocia sites de 400 metros, 600 metros y efectivamente asocian buenas ventas, pero bajo la perspectiva de rentabilidad. Tal vez un local más chico asocia que la expectativa, en este caso asociado al commerce, sea mejor y por supuesto más intrínseca con cuánto pasa, con costos más bajos y por supuesto siempre enfocado en la optimización. Eso por un lado. Y lo otro, sin ninguna duda, cómo el hábito del consumo va a cambiar. En este sentido, el gasto como dato no cambia, cambia la forma en que tú haces el gasto. Hay un gasto que se hace físico, un gasto por internet, deliveries, etcétera, etcétera. El concepto duro de gasto no cambia, cambia la probabilidad respecto a ese gasto y a la zona, al punto. Entonces, ese es el desafío, que hoy, como tú puedes ver con la geointeligencia, tú ya puedes identificar y estar un paso, dos pasos, 5 pasos antes que el resto, para que las decisiones, cuando todo esto pase, sean rápidas y efectivas y, por supuesto, se transformen en ventaja competitiva. Totalmente, totalmente. O sea, todo se va a transformar. O sea, estamos viendo, hijo, me encantó eso que dices. O sea, no cambia el gasto, cambia la forma, ¿no? Que se Es hace. correcto. Y ya para pasar a las preguntas, porque si no se van a volver locos ahí me acuerdo que esa vez me habías dicho qué porcentaje de retail o de consumo masivo por cada 100 usaba inteligencia, ¿no? Usaba inteligencia para tomar decisiones comparado Chile contra México. Yo me quedé impresionado la diferencia. Si nos puedes comentar y por eso es gran oportunidad, ¿no? México para ustedes como empresa. O sea, mira, hay países que bajo esa escala, como son países más pequeños en cantidad de personas, por ejemplo, como Chile, como Perú, tal vez como, digamos, Colombia en parte, la empresa, ya sea del tipo de grandes compañías o empresas más chicas, de cierta forma, muchas decisiones que las toman se apalancan en la geointeligencia, también en el geomarketing. En lo simple, en estos países, más o menos 4 o 5 de cada 10 empresas ocupan geomarketing. O sea, tiene en este sentido una participación de un 40, de un 50%. En un país como México, 5 de cada 100 empresas hoy día están ocupando geointeligencia. Entonces, en un país con el tamaño que tiene México, con, en este sentido, el dinamismo, en este sentido, el nivel de oportunidades que hay para una compañía como esta, México es el paraíso en lo que respecta a implementar, para formar conciencia en términos de lo importante que puede ser para compañías el uso de esto. O sea, casos de historias de compañía que han quebrado por tomar malas decisiones de localización hay por montones. Entonces, esto también va súper de la mano con la responsabilidad en decisión y, por supuesto, que esté súper enfocado en una métrica, en precisión. Ok, impresionante, me encanta, me encanta. O sea, es una métrica impresionante. Bueno, pues ya nos vamos a pasar directo a las preguntas.
Bueno, aquí es un saludo, Julio Covarrubia. Hola Daniel, Julio Covarrubia por acá. Saludos y suerte en tu presentación. Muchas gracias. Enrique Un abrazo. Zavala, ¿esta ciencia aplica para cualquier tipo de rubro? En caso de no ser así, ¿a qué rubros no recomiendas trabajar con esta herramienta? Mira, hoy día dentro de las verticales más importantes que tiene el retail y el consumo en masa, en todas puede tener un aporte súper importante. Te hablo de telecomunicaciones, salud, entretención, comida, deporte, vestuario, o sea, el ámbito bajo este sentido, si incorpora una compra, demanda, una oferta, un servicio, puede ser incorporado sin ningún problema. Okay. Luego, Rubén Valente, ¿esta información se alimenta del INEGI? Bueno, ya sabes, ¿no? La fuente de información. Que esa es Sí, una de claro, las preguntas. de las súper buenas preguntas. Mira, deja mostrarte algo que en este sentido colabora mucho para el entendimiento de... Todos estos sistemas de geointeligencia tienen más de 1000 distintas fuentes de información, como en el fondo como data dura. Entonces, uno de los trabajos súper importantes que hicimos tiene que ver con, dame un segundo que esto quedó medio colgado, perfecto. Esto tiene que ver con identificar efectivamente cuáles son esas grandes fuentes de información para tomar decisiones. En México, efectivamente, uno de los temas importantes es el INEGI. Nosotros cuando armamos esta compañía en México nos demoramos 2 años simplemente en generar algoritmos para actualizar información. Nos encontramos unos niveles de asimetría de información gigantes. ¿En qué sentido? El INEGI decía que en esta zona existían 1000 personas y en lo real eran 4000 personas, 5000 personas. Entonces desarrollamos un algoritmo que en base a información inmobiliaria, de obras en construcción y fotos en este caso satelitales, era capaz de entender y cuantificar los hogares. Por lo tanto, partimos con una base que es esta, pero que se complementa con informaciones inmobiliarias, fotos de satélite, de obras en construcción, en este caso de la AMAI, de la ENIG, o sea, son muchas fuentes, múltiples fuentes que nosotros integramos, normalizamos y hacemos procesos de actualización constantes. En simple, si uno ocupa un algoritmo de geointeligencia con información desactualizada, el resultado que va a entregar va a estar malo, no va a servir. Sí, total, total. Digo, ahorita por ahí vi otra que había Con todos los preguntado países. justamente. México, Perú, Colombia, etcétera, Total. etcétera. El algoritmo está enfocado en esto: fotos de satélite, oferta inmobiliaria, obras en construcción, etcétera, etcétera. Cómo poder innovar para la captura inteligente de información. Total, total. Sí, porque esa era una de las preguntas que por ahí venía de que todo mundo, bueno, sabemos, ¿no? Que el INEGI no es muy eficiente y exacto. Confiable. Entonces, mente, Pero pues es una muy ustedes, buena base, pero es una muy claro, buena base. Para cualquier compañía, el poder hacer algo sin la base de INEGI es imposible. No hay posibilidad. El INEGI da una base y ahí es donde entra la responsabilidad de las compañías de actualizar eso y llevarlo, por supuesto, a métricas de comportamiento escalables. total. Luego, igual Rubén dice, ¿el reporte de comercios que se tiene se puede obtener una base de datos? Sí, Sí, ¿no? sí. Ok. Luego, Susmari dice, ¿este servicio está disponible en qué países? Hoy día, como Platform as a Service, tenemos Chile, Colombia, Perú, México, y contamos con toda la información para hacerlo en Costa Rica, en Guatemala, en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos. O sea, muchos de nuestros clientes son de estos países, pero no necesitan aún un software, sino que son soluciones más puntuales que nosotros respondemos con el uso de digamos, información asociada a eso. Ok, ok. Bueno, aquí igual Ana Victoria pregunta igual en qué país, pero bueno, dice cómo se adquiere su servicio. Ya por ahí pusimos en el chat la página Ahí de Your pueden verlo Research y en la igual si web no y les ahorita al contestamos final, encantadamente. Sí, por sí, sí, supuesto. sí, nos das tus datos o nos dices dónde pueden escribir. Igual Nicolás Lobo justamente, ¿no? ¿Dónde se adquieren todos estos datos? Porque lo del INEGI, la calidad es baja, etcétera, ¿no? Exacto. Bueno, ya lo explicó Daniel. Eh, a ver, igual Nicolás dice, ¿qué diferencia u otro beneficio tiene usar su plataforma versus las que ya existen en el mercado de Sigo o de SmartGIS? Y otra pregunta, ¿cómo trabajan con las normas de GPRD con la información sensible de las personas? Súper buena pregunta. Nosotros tenemos dos ventajas competitivas que son absolutas e innegables.
Uno que tiene que ver con información actualizada. Lamentablemente muchos de los sistemas que se nombran y se conocen no tienen información actualizada, que usan las data dura que sale desde el INEGI en México, el INE en Chile, no invierten en actualización. Y eso lamentablemente es un porcentaje súper alto. Uno entonces es información actualizada y lo segundo son algoritmos precisos. Ninguna compañía hoy día tiene una oferta de valor real, comprobable, que sus algoritmos tengan delta entre un 2 y un 6% de error. Entonces, esas son las dos ventajas competitivas absolutas. Okay. Luego, Enrique Zavala dice, ¿esto es lo mismo que marketing científico? Para ser honesto, no sé lo que es el marketing Ni yo lo había científico, escuchado, ok. pero tendría a pensar que puede ser un buen amigo del marketing científico. Ok. Se llevarían Sí, muy bien, creo yo. suena que sí. Luego, Raquel dice, las estimaciones de venta, ¿de cuánto tiempo atrás toma? Es decir, ¿de data de la última semana? No, estas son estimaciones de venta mensual. Nuestro algoritmo estima la venta mensual promedio de un año que tendría un comercio en estado de maduración, que es el dato importante que le permite, en este caso, a los stakeholders tomar buenas decisiones comerciales. No es una venta en el mes 1, en el mes 2, porque esas ventas cambian. Entonces, nuestro número es la venta promedio mensual de un año estable. Entonces, es efectivamente el número que permite hacer un buen forecast o entender en este caso, un grado de comportamiento en el tiempo de manera certera. Ok. Bueno, igual Ligia pregunta igual lo mismo. Perfecto. Dice Andrés Palau. ¿Tienen alianza con plataformas digitales que lleven tráfico a tiendas físicas? Esto porque se podría calcular en una campaña específica de ventas potenciales que podrían tener. Más o menos. Es algo que hemos estado explorando íntegramente el último año y ahora con todo este tema del COVID justamente es uno de los desarrollos que nos quedó on hold, pero estamos súper seguros que es algo que hay que integrar en el cortísimo plazo y con mucho grado de velocidad. Ok. Luego, Rubén Valente otra vez dice, en la parte de delivery los metros cuadrados están cambiando los valores, o sea, me refiero mientras más alto, más factura. Claro que explicabas, ¿no? Sí, claro. O sea, hoy día todo el concepto donde ya no es tan importante estar en una esquina exacta, en un hotspot que asocia unos costos altísimos, es justamente uno de los findings que salen cuando uno incorpora el concepto en este caso, el aporte que tendría Uber Eats, que tendría Rappi y por supuesto, en este caso, el delivery propio que puede tener algún actor específico. Luego, Esmeralda dice, ¿cómo establecen la estructura de actualización de información de consumo, tickets de compra, oferta, etcétera? Básicamente, eso tiene tres inputs grandes. El uno, que es una base justa, que está asociada a todas las entidades de los países con respecto al gasto. Todos los países que están hoy en la OCDE asocian por ley un chequeo del gasto, y eso es de carácter mensual, y eso se incorpora después en un concepto que se llama encuesta de presupuesto de hogar, y eso en todos los países de la OCDE. Ahí, en este caso, asocia en una estructura que asocia, en este caso, eh, organismos puntuales que se dan en México, que se dan en Perú, que se dan en Colombia, que se dan en Chile, etcétera, independiente que no todos estén en la OCDE, pero asocia un parámetro común de chequeo del gasto con el objeto de estar súper encima del concepto inflación. Entonces, toda esa data que es pública, la capturamos y dependiendo de las idas, las bajas, etcétera, se parametriza ya sea al barrio, a zona y se complementa con toda esta data socioeconómica. Y así se comprende en este sentido el gasto como número a escala de manzana, porque en ningún lado tú vas a encontrar ese gasto específico a esa escala, es macro, es por regiones, es por ciudades. Entonces el algoritmo toma el dato macro y lo distribuye espacialmente en base a los datos socioeconómicos, demográficos y comerciales. Y se actualiza cada 6 meses más o menos. Ok, perfecto. Luego, Frank Luis dice que si esto de geointeligencia lo puede aplicar al turismo. Mira, las experiencias que tenemos en turismo son más bien pocas,
pero básicamente ha estado enfocado en hacer localizaciones temporales. Es decir, dado ciertos meses del año, ciertas formas, tú puedes decir, ¿sabes qué? Es importante que pueda estar ya sea un fast food, ya sea una compañía que venda ropa, vestuario, calzado, etcétera, temporalmente. No está enfocado hoy día en poder ser una suerte de descubrimiento de zonas con impacto de ríos, con impacto en este caso, montaña, etcétera, sino que siempre va a vincular al comercio, al consumo en masa con respecto a una cantidad de personas que estarían dispuestos a gastar, pero específicamente en un timing, no en el año en régimen. Ok, ok. Es lo Bueno, único que se igual, ha hecho en el último tiempo respecto a eso. claro. Igual Frank dice que si tienes alguna base de datos de oficinas de agencia de viajes. O sea, hoy día en la compañía asociamos mucha información, pero por conceptualización no somos vendedores de datos en ese sentido, como para poder pensar que puede existir una venta de una base de, por ejemplo, todos los comercios, todos los servicios. O sea, nuestro foco está en hacer geointeligencia con esos datos como input. Ok. Luego Esmeralda dice, ¿tienen casos de mercados con cobertura geográfica en que la población no es homogénea? Prácticamente todos los países, todos lados. Sí. En México tú te encuentras que existe una manzana del segmento más alto y la manzana inmediatamente de al lado es una manzana del segmento más bajo. Eso en México es el caso perfecto donde tú puedes encontrar con un nivel de diferencia de los estratos, de los ingresos brutal. O sea, uno cruza una calle sin exagerar y te encuentras con el segmento más bajo. Y cruzas una segunda calle y te encuentras con mansiones de 6.000, 8.000 metros cuadrados, por ejemplo. Sí, 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 muy cierto. Luego Luis Mares dice, buenas tardes, precio del software. Lo podemos ver después. O sea, me imagino que lo van dependiendo de las necesidades del cliente, Y ¿no? Me claro, imagino que es algo lo así. podemos Ok, ver después con el equipo de ventas de la compañía. perfecto. Mira, Les mando luego un saludo Fred, a todo esto. ok, ok. Freddy dice, ¿puedes mostrarnos un caso de éxito de algún cliente donde los números hayan sido muy acertados? Lamentablemente no les puedo mostrar casos con nombre y apellido porque es información súper confidencial y tenemos contratos y en el fondo varias cosas que nos impiden que eso sea público, lamentablemente. Ok, gracias. Luego, Marco Medina, ¿qué tan costoso es implementar o contar con esta información adaptada para una pequeña empresa? Claro, mira, en el fondo hoy día tenemos clientes, actores que van desde personas que tienen un local hasta la cadena de supermercados más grande que hay en el mundo. Entonces, el abanico es súper amplio. Perfecto. Dice Daniel, sí, bueno, tienen data relacionada con oferta y demanda de departamentos, vivienda, ¿no? Que era lo que Así es. Eso es nos parte de los contabas. inputs que se usan en algoritmos. Dice, ¿qué oportunidades, Jonathan, qué oportunidades tienen los emprendedores que recién empiezan frente a medianas o grandes empresas? ¿Oportunidades en qué sentido? Pues me imagino de usar el software y poder competir, que era un Ah, poco lo que ponías de marca con no marca, que está impresionante eso. absoluta, absoluta. O sea, hoy día un buen site puede ser perfectamente una competencia muy dura. O sea, hasta hace 4 o 5 años, las marcas importantes no consideraban a las competencias sin marca como algo importante. Hoy día son parte de su algoritmo absolutamente. Entonces, todo va a estar enfocado en las metas que se tengan de la venta que se espera, etcétera, etcétera. Entonces, esto puede ser usado desde un emprendedor que parte, por ejemplo, a esto que te comentaba, la empresa de ropa deportiva más grande que hay en el mundo, que usa esto para todas sus estrategias de expansión. Ok. Luego Nicolás, que ya nos había preguntado, dice que si encuentras bases de datos más confiables como Here Maps. En el fondo, ese sentido son bases de información que son ya más específicas, que es exactamente una coordenada. Para nosotros como geointeligencia, la data en sí, mientras esté enfocada a una escala como una cuadra, es correcto. O sea, hoy día, por ejemplo, el servicio postal que hay en Chile usa esto para toda su estrategia, en este caso de entender
distribución en las cartas, y con ellos se usa específicamente información así. En simple, hoy está integrado en el sistema en Chile absolutamente todos los hogares que hay, departamentos, casas, con el punto exacto donde están. Pero más que ser una solución de geointeligencia, es una solución logística que hacemos con ese cliente. Ok. Luego, bueno, Moto Z3, no tiene su nombre, dice, para campañas políticas. Se ha usado mucho, mucho, mucho. De hecho, en nuestro track record en Chile, el 85% de los actores que ha usado esto con nosotros ha ganado. Es un número Wow. muy potente, muy real. Claro, claro. Ok, luego dice, Luis, acabas de comentar de la venta. ¿Eso hay forma con tu programa de hacerlo más fino con la data de ventas, de las De ventas? hecho, el algoritmo específico que se hace para los actores importantes se calibra con sus ventas. Ok. Y así Luego, entendemos qué es éxito y por supuesto también qué es no éxito. ok. Luego, Fernando Ramírez dice, ¿hasta dónde llega la responsabilidad por parte de Your Research de la venta propuesta? Y dos, ¿cada cuándo se actualiza la información? Bueno, ya lo habías platicado. Y si se desea integrar la herramienta, ¿cuánto tiempo para la implementación? Mira, en general nuestros tiempos de implementación, cuando es solo sistema de información, que tú puedas ver los reportes, la data de viaje, etcétera, es de 1 hora. Y cuando hablamos de hacer un algoritmo que se customiza con las ventas, algo un poco más complejo, es del orden de unas 4 semanas a 6 semanas en promedio. Ok. Luego aquí creo que es un admirador tuyo, Daniel, porque dice, ¿nos puedes platicar de ti como persona? ¿Cómo llegas a adquirir los conocimientos que tienes? ¿Hay alguna carrera, universidad, algo? Digo, pues ya, si estás casado, cuéntanos. Vamos a la siguiente pregunta. No, bueno, básicamente todo esto mucho tiene que ver con pasión, con responsabilidad y con pasión. O sea, hoy día yo soy un convencido que la única fórmula que te permite poder hacer cosas interesantes es la responsabilidad, el cariño